Bien, si tienen sus Biblias, vamos a Juan 20, del 19 al 23. Juan 20, 19 al 23. John 20, para los que hablan inglés. Juan 20, del 19 al 23. Juan 20, del 19 al 23. ¿Listo? Vamos a leerlo al mismo tiempo, como lo hemos estado haciendo estos días. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados, y a quien retengan los pecados, estos les son retenidos. Bien, bíblicamente, el domingo de resurrección celebramos que al amanecer del primer día de la semana, las mujeres encuentran la tumba vacía. Jesús resucitó entre los muertos. María Magdalena ve al Señor, los discípulos reciben su paz, y Jesús comienza a reunir a los que ya se habían dispersado, a los que habían huido. Y bíblicamente, pues es el primer día de la nueva creación que inaugura Jesús. La victoria de la vida sobre la muerte, la victoria del amor sobre el miedo, la victoria del reino de Dios sobre las tinieblas. Es el día en que Jesús inaugura un nuevo mundo, una nueva forma de ser, y envía a sus discípulos a anunciarlo, a que otras personas también empiecen a imitar esta nueva forma de ser. Entonces, con este tema llegamos al final de lo que era la semana que desarma nuestra violencia. Habíamos visto que el jueves Jesús expone nuestra violencia caníbal en lo que era la mesa del Señor. El viernes veíamos cómo Él absorbía nuestra violencia en la cruz. El sábado vimos que dejó que nuestra violencia se quedara sin respuesta. Y el día de hoy ocurre lo impensable. Ocurre algo que pues no sucede. No es como que lo vemos esto del diario. La víctima resucita. La víctima vuelve. Y lo más sorprendente no es que vuelva, aunque eso ya es de por sí bastante sorprendente, pero lo más sorprendente es cómo vuelve. Porque si la historia humana fuera coherente con sí misma, si la lógica del mundo siguiera su curso, si la víctima actuara como todas las víctimas de la historia, Jesús debería de volver con venganza. Debería de volver con juicio, con fuego, con ángeles armados, con cuentas por saldar. Debería volver diciendo: ahora sí prepárense, ahora sí me toca, ahora sí voy a hacerles lo que ustedes me hicieron. Pero Jesús no vuelve así. Jesús vuelve sin venganza, vuelve sin rencor, vuelve sin enemigos y vuelve con paz. La resurrección no es el regreso del verdugo, es el regreso de la víctima inocente que se niega a convertirse en verdugo. Imagínense ser los discípulos por un momento. Todos lo abandonaron básicamente. Uno lo traicionó, uno lo negó de entre ellos. Y lo primero que ves es: ahí viene de vuelta. Sí resucitó. Y va a venir enchilado porque pues yo lo negué 3 veces. El otro bueno ya se murió, ¿no? Ya se ahorcó. Pero nuestra tendencia es pensar: híjole, ahora sí va a venir a reclamarnos, ¿no? Que qué malos amigos fuimos. Sí. Y lo primero que Jesús les dice es: pasa a ustedes. ¿Cómo están? Casi me recuerda como a los capítulos de Dragon Ball, ¿no? Hola, soy Goku. La resurrección desarma nuestra violencia porque rompe la lógica de la violencia desde la raíz. Pero debemos entender que la resurrección no es solamente un final feliz, sino que es un juicio contra la violencia. La resurrección no es un colorín colorado, no es todo salió bien al final, no es Dios ganó y ya.
La resurrección es un juicio, pero no es un juicio contra pecadores, es un juicio contra la violencia humana y todos participamos de eso. Por muy religiosos y santos que nos creamos, pero todos participamos de una violencia contra otros, ya sea física, ya sea verbal, ya sea de cualquier otro tipo. Entonces, la resurrección es un juicio contra esa violencia, porque cuando Jesús es resucitado, cuando Dios resucita a Jesús, está diciendo la violencia no tiene la última palabra. El sacrificio de otros no es mi camino, no es mi forma de hacer las cosas. El sistema que mató a Jesús está equivocado. La víctima inocente es la verdad. La resurrección es la vindicación de la víctima, es la condena de ese sistema sacrificial, es la exposición definitiva de la mentira que es el chivo expiatorio. El otro día yo hablaba acerca de eso, bueno, de hecho toda la semana hemos estado hablando de eso. Muchas veces hemos sufrido ser el chivo expiatorio, al que le echan la culpa de la nada, nada más porque tal vez somos diferentes. Pero también en muchas ocasiones nosotros hemos sido quienes hacemos de otros el chivo expiatorio. Lo que sucede en la muerte y resurrección de Jesús es el fin de ese tipo de sistemas. Es exponer la mentira que significa ser chivos expiatorios. La resurrección es Dios diciendo, ustedes mataron al inocente, pero yo lo estoy levantando. La resurrección es la protesta divina contra toda violencia humana. Es la denuncia divina contra todo sistema que necesita víctimas. Es la declaración divina de que la muerte no es el final y la violencia tampoco. La resurrección es la revelación divina de que Dios nunca ha estado del lado de los verdugos. Si Dios hubiera estado del lado del sistema, hubiera estado del lado de los verdugos, Jesús habría permanecido en la tumba, donde ya todos sentían que ya habían ganado. Pero Dios lo levanta. Y al levantarlo declara, yo no estuve con los sacerdotes que lo acusaron. Yo no estuve con Pilato que lo entregó. Yo no estuve con la multitud que dijo, crucifícalo. Yo no estuve con los soldados que lo torturaron. Yo no estuve con los discípulos que lo abandonaron, lo negaron y lo traicionaron. Dios estuvo con la víctima. La resurrección es la señal definitiva de que Dios no legitima nuestra violencia. Dios no bendice nuestros sacrificios de otros. Dios no participa en nuestros linchamientos. Dios está del lado del crucificado, no del crucificador. La resurrección entonces es la reversa así que total de la teología violenta. Es la corrección divina que muchas veces tenemos, así que de nuestra imagen distorsionada de Dios. Es la revelación de que Dios nunca ha estado del lado del poder que aplasta, sino del inocente que es aplastado por esos poderes. La resurrección es la reversa de ese mecanismo de chivo expiatorio. No se trata de hacer a un lado a alguien, se trata de incluirlo dentro del grupo. El mecanismo solamente funciona así. La víctima tiene que parecer culpable y la víctima tiene que permanecer muerta. Ayer explicaba a más detalle eso. Cualquier mecanismo de chivo expiatorio, de cualquier sistema de sacrificios que encontremos en todo el mundo, desde la antigüedad siempre ha sido así. Yo pequé, pero bueno, mato al corderito y el cordero se lleva mis pecados y ya yo todo a gusto. Y ya él murió por mí. Y eso es lo que empezamos a hacer incluso con personas que excluimos. Pero la víctima tiene que parecer culpable. Y la víctima tiene que permanecer muerta. Pero Jesús le da vuelta a ese sistema porque la víctima sí es inocente, no parece culpable. Los evangelios constantemente nos dicen, Jesús era inocente de todo lo que le estaban haciendo. Los juicios que le hicieron fueron muy apresurados y muy ilegales. Y se resalta todavía más que él era inocente. Pero no solamente eso, la víctima vuelve. Y al volver la víctima inocente destruye ese mecanismo desde dentro. La resurrección es la muerte del sacrificio. La resurrección es la muerte del chivo expiatorio. La resurrección es la muerte de la violencia religiosa. La resurrección desarma porque destruye el fundamento de toda la violencia humana, la mentira de una víctima culpable. Y es un sistema que, como digo, no nada más lo vemos en religión, pero lo vemos en la vida diaria. Es más fácil echarle la bolita a alguien que pues, se ve como que parece culpable, entonces de una vez dirigimos para allá las cosas. Este no se puede defender, pues él fue. Y la resurrección es Dios diciendo, ya no justifiquen violencia en mi nombre. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con la violencia. Es Dios diciendo, ya no van a poder
decir que yo pedí la muerte de nadie, porque yo no pedí la muerte de nadie. Soy un Dios de vida. Ya no podrán esconder sus linchamientos detrás de mi voluntad. No es decisión de Dios que nosotros nos estemos linchando unos a otros. Él nos creó para vivir en armonía. Entonces, la resurrección es la luz que entra en el cuarto donde la humanidad ha escondido a sus víctimas. Esa luz que revela todo. No hay vasos, Sexton. Deja ver. Aquí hay uno, mira. Ve con tu tía. Agua fría. Agua. La resurrección es el triunfo del perdón sobre la venganza. Y creo que ese es el punto más importante de esto. Jesús tenía todo el derecho de, al resucitar, venir y decir, ahora sí, ahí les va. Y sin embargo no lo hace. Nosotros no aguantamos ni tantito, a veces con una ofensa que nos hagan y no, ya, pinto raya, no te vuelvo a hablar, hasta aquí llegamos. Jesús lo torturaron, lo mataron y de todas maneras regresa y dice, ¿cómo están? Paz para todos ustedes. Yo lo que quiero es que sigamos como si nada de esto hubiera pasado. Que haya una reconciliación. El perdón triunfa sobre la venganza. Si Jesús hubiera venido buscando venganza, la historia humana seguiría igual. O estaría peor en todo caso. Pero Jesús vuelve diciendo, paz a ustedes. Les dice, no tengan miedo. A las mujeres incluso les pregunta, bueno, ¿por qué lloras? Tenían motivos de estar triste, estaba muerto, pero él ya está ahí enfrente y dice, bueno, ¿y por qué estás llorando? ¿No? Ya se arregló la situación, aquí estoy. ¿A quién buscas? Y más específicamente le dice a las mujeres, ve y diles a tus hermanos que ya llegué, ya regresé, que aquí estoy. Jesús no vuelve para ajustar cuentas. Jesús vuelve para restaurar relaciones. Jesús no vuelve para castigar a los que lo abandonaron. Jesús vuelve para reconciliarse con ellos. Jesús no vuelve para humillar a los que lo negaron. No llega con Pedro y le dice, te dije. 3 veces y se cumplió. No, Él viene para enviarlos a continuar su misión. Así como yo los estoy perdonando, así como yo los amo a pesar de lo que hicieron, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo con los demás. Es la única forma de acabar con la violencia en el mundo. Que aprendamos a vivir de una manera distinta. De forma que perdonemos, de forma que amemos incluso al enemigo. Jesús no vuelve para destruir a los que lo crucificaron. Jesús vuelve para ofrecerles perdón. Un perdón que de por sí ya había ofrecido en la cruz, porque mientras está colgado dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. La resurrección es la victoria del perdón sobre la venganza, es la victoria de la misericordia sobre la justicia retributiva. Es la victoria del amor sobre el miedo. La resurrección desarma porque la víctima no se convierte en verdugo. La resurrección crea una nueva humanidad, una nueva forma de ser, que es como debería haber sido desde un principio, antes de que Adán y Eva cometieran su pequeñito error que nos metió a todos en este embrollo. La resurrección no solamente es un evento, es el nacimiento de un nuevo tipo de ser humano. Un ser humano que ya no necesita enemigos, que ya no necesita chivos expiatorios, que ya no necesita justificar su violencia, que ya no necesita vivir del miedo, que ya no necesita devorar a otros para sentirse vivo. La resurrección crea una humanidad que vive de la paz, no de la rivalidad. Una humanidad que vive del perdón, no del resentimiento. Una humanidad que vive de la comunión, de la convivencia, no del sacrificio de otros. Una humanidad que vive desde así que la víctima resucitada y no de las víctimas que nosotros seguimos produciendo como humanos. La resurrección inaugura una comunidad donde nadie es expulsado, donde nadie es sacrificado, donde nadie es descartado, donde nadie es condenado, donde nadie es enemigo. La resurrección es el nacimiento de una humanidad reconciliada. Y como ha sido reconciliada, tiene una misión: ir y decirlo. Ir y ponerlo en práctica, porque nada sirve decir, soy cristiano, yo sigo a Jesús, sigo lo que Él dice, pero no estoy siguiendo ese ejemplo de amor a otros, ese ejemplo de perdón a otros. Lo único que va a cambiar al mundo es eso. El mundo sabe vivir en violencia, lo repite diario, lo vemos en las noticias todo el tiempo. El jueves santo, antes de venir al culto aquí, nos topamos con
recién asesinado ahí, la patrulla nos pasó a nosotros y ahí estaban enfrentito de nosotros después. Sabemos lo que es la violencia. Y la única forma de evitar la violencia es haciendo lo opuesto. Y hasta que el mundo no entienda eso, las cosas van a seguir de la misma forma en que van. Entonces nosotros como cristianos tenemos una misión. La misión no es hacernos los santurrones y decirle a medio mundo de, mira cómo soy mejor que tú. Sino de enseñarles a las personas con el ejemplo lo que significa amar. Lo que significa perdonar. Cada aparición de Jesús ya resucitado en la Biblia, si lo leen, tiene un patrón. Jesús se revela, se les aparece, Jesús les da paz, Jesús sana el miedo que tienen y luego los envía. El chiste no nada más es que me vean que ya resucité, vayan y compartan la noticia. Unos años después el apóstol Pablo nos dice en una carta que más de 500 personas lo vieron vivo, después de que había estado muerto. Hay gente que a veces iba a decir, no, pues ¿cómo crees que pasó eso? Pues eso no pasa, nadie resucita de la nada, y menos ya después de estar unos días en la tumba. Y Pablo les dice, no, pues vayan y pregúntenle a los testigos oculares, hay más de 500. Vayan y chequen. La resurrección no es un espectáculo, es una misión. Jesús no dice vayan y conquisten, no dice vayan y castiguen, no dice vayan y demuestren que yo tenía razón y que ustedes también tenían razón. Jesús dice vayan y anuncien, vayan y perdonen, vayan y hagan discípulos, vayan y reconcilien, vayan y amen incluso a sus enemigos. La resurrección desarma porque nos envía a nosotros como agentes de paz, no como agentes de poder. La resurrección no nos da permiso para dominar, nos da poder para servir. La resurrección no nos da permiso para condenar a otros, nos da poder para perdonar. La resurrección no nos da permiso para excluir, nos da el poder para incluir a otros, especialmente si son muy distintos a mí. La resurrección no nos da permiso para repetir la violencia, nos da el poder para romperla. Entonces, ¿qué significa vivir como resucitados? Vivir como resucitados significa dejar de buscar enemigos, dejar de justificar nuestra violencia, dejar de vivir del miedo, dejar de repetir ese mecanismo que crea chivos expiatorios, dejar de crucificar a otros para sentirnos más santos, más justos, más puros. Vivir como resucitados significa perdonar como Jesús perdonó, incluso cuando le hicieron lo peor. Vivir como resucitados significa amar como Jesús amó. Significa reconciliar como Jesús reconcilió. Significa anunciar la paz que Jesús anunció. Vivir como resucitados significa vivir sin venganza. Y esta es la parte más difícil para nosotros como humanos, porque nos gusta la venganza. Hasta dichos tenemos sobre eso, ¿no? La venganza es más dulce. Ser cristiano significa vivir sin la necesidad de tener razón a costa de otros. Significa vivir sin la necesidad de demostrar superioridad. Significa vivir sin la necesidad de expulsar a nadie. Vivir como cristiano significa vivir como Jesús vivió después de la tumba. Sin miedo, sin rencor, sin enemigos, ofreciendo paz a los demás, especialmente a los que nos han herido, a los que nos han abandonado y a los que nos han traicionado. Pero hay algo más en esta historia, hay algo que Juan no quiere que pasemos por alto. Algo que de hecho transforma la resurrección en el inicio de una historia completamente nueva. ¿Todo esto en qué día sucede? El primer día de la semana, domingo. Juan 20 no lo menciona como un simple dato cronológico, lo menciona como una declaración teológica. El primer día de la semana es el día que Dios dijo por primera vez, sea la luz. Y ahora en este primer día, en este amanecer, en este jardín, Dios vuelve a decirlo. La resurrección es el primer día de la nueva creación. La primera creación comenzó con luz sobre el caos. La nueva creación comienza con luz sobre una tumba vacía. La primera creación comenzó con un jardín, el jardín del Edén. La nueva creación también comienza con un jardín. Por eso María confunde a Jesús con un jardinero. Ella está llorando y nada más ve que está un hombre ahí, piensa es el jardinero y Jesús, pues soy yo, mujer. El jardinero que
vuelve a ordenar el caos, el que vuelve a sembrar vida donde solamente había muerte. La primera creación terminó con violencia humana. Caín mató a su hermano Abel. Y desde ahí vivimos en una espiral de violencia. Pero la nueva creación comienza con la víctima resucitada diciendo: paz a ustedes. La primera creación fue herida por la rivalidad. La nueva creación nace del perdón. La primera creación fue marcada por el miedo. La nueva creación nace con puertas cerradas y Jesús entrando para decir: no tengan miedo. Les traigo paz, traigo reconciliación. La primera creación fue fracturada por la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. La nueva creación comienza con Jesús enviando a sus discípulos de regreso al mundo, no para expulsar, sino para reconciliar. La resurrección no es solo un milagro, es un nuevo génesis, es un nuevo inicio. Es Dios reiniciando la historia humana sin violencia, sin sacrificios, sin chivos expiatorios, sin enemigos. Por eso este día, el primer día de la semana, es el verdadero día del Señor. El día en que Dios inauguró un mundo donde la paz es más fuerte que la muerte, donde el perdón es más fuerte que el pecado, donde la víctima es más fuerte que el verdugo. Y cuando nosotros decidimos entrar al bautismo, entramos a ese día, entramos a una nueva creación, entramos a este mundo donde la violencia ya no manda, entramos a un amanecer donde Jesús resucitado respira sobre nosotros y dice: reciban mi vida. Por eso la Biblia menciona que los que fuimos bautizados en Cristo estamos vestidos ¿de qué? De alguien que tenemos que estar imitando. Si yo estoy vestido de Dr. Simi, ¿qué soy? Dr. Simi. Pues estoy vestido de Cristo y debería de estar viviendo como Cristo. La gente debería de poder voltear a verme a mí y mis acciones y decir: sí, se nota que es cristiano, yo quiero eso. La Biblia nos dice que la persona que decidió bautizarse ahora es una nueva creación. Es parte de ese nuevo mundo, de esa nueva humanidad que Jesús inaugura. El bautismo es el umbral entre la vieja creación marcada por la violencia y la nueva creación marcada por la paz. Es donde hacemos esa transición de decir: yo quiero abandonar esta vieja forma de ser, que veo que no funciona porque la veo en el mundo, y quiero empezar a vivir de una forma distinta. El bautismo no solamente es morir con Cristo, no solamente es ser sepultado con Él, es también resucitar con Él. El bautismo es decir: quiero vivir como resucitado, quiero vivir sin enemigos, quiero vivir sin miedo, quiero vivir sin violencia, quiero vivir sin chivos expiatorios, quiero vivir sin necesidad de justificarme, quiero vivir sin la necesidad de yo tener la razón siempre. Quiero vivir en la paz que ofrece Jesús. El bautismo es entrar en la vida que desarma. Es entrar en esa humanidad nueva, en una comunidad de perdón. Es entrar en la historia donde la víctima vuelve, pero vuelve sin venganza. Y hoy, al contemplar la resurrección, si sientes que necesitas una nueva vida, si deseas dejar atrás la violencia, el miedo, el resentimiento, la culpa, si deseas entrar en la humanidad nueva que Jesús está inaugurando, entonces esa invitación es para todos nosotros. Como les he mencionado los días anteriores también, especialmente a los que son nuevos o nos están visitando, pues si esto es algo que les llama la atención, acérquense al final. Ahí está Mario, estoy yo. Lo que queremos es encaminarlos hacia esa resurrección que desarma nuestra violencia, hacia la vida que nace cuando la víctima vuelve, y vuelve sin venganza. El día de hoy no celebramos un final feliz. En todo caso, estamos celebrando un inicio. Hoy celebramos el primer día de la nueva creación, el día en que la víctima volvió y volvió sin venganza. Pero es el día que como cristianos celebramos y recordamos que nosotros también tenemos que vivir como Él vivió, sin buscar venganza sobre los demás, ofrecer perdón, ofrecer amor, a pesar de lo que el mundo nos ofrezca a nosotros.